También el PDF. Sí. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, nada, como ya saben, a partir de hoy entramos en la parte más relajada de la materia, en prácticas donde van a ser más demostrativas y charlar un poco, pero no van a haber series de ejercicios para resolver, ni van a ser evaluados. Sí, a partir del viernes, bueno, pero hoy arrancamos en la práctica. Y la de hoy es de análisis de series temporales. Vamos a repasar eh, esto del teorema de Takens que dieron con Gao en esa clase que nada, los astros no se alinearon y había problemas de conexión por todos lados. Vamos a partir de algunos ejemplos, amigarnos con esta idea y discutir algunas de las cosas como cómo elegir los retrasos temporales y la dimensión del embedding. Y nada, de nuevo, entonces hoy va a ser bastante así como demostrativo, charlándolo, y yo les voy a contar un poco algunos resultados de algunos ejemplos, pero el core, como digamos, no voy a hacer cuentas, el core de todo va a estar en los collabs, que mandé por el grupo. Hay, eh, hay ejemplos, están los códigos, y hay algunos ejercicios así como sugeridos por si ustedes tienen ganas de jugar con estas ideas. Eh, y no me voy a poner a explicar las líneas de código paso a paso porque me parece que es muy aburrido para ustedes. Pero bueno, si ustedes después tienen ganas y quieren entrar más en detalle, obviamente no tengo problema. Entonces, bueno, pensemos el siguiente ejemplo, que es el ejemplo prototípico de la vida, que es una masita unida a un resorte, que uno sabe que su ecuación, digamos, es la ecuación del oscilador armónico, la aceleración es menos omega 0 cuadrado por x, y que si uno lo escribe como un sistema dinámico, tiene que hacer el reemplazo usual, x punto igual a y punto igual a menos omega 0 cuadrado por x. Y nada, les recuerdo entonces que el espacio de fases, uno decía que era el espacio conformado por las variables dinámicas del problema, son las variables que varían en el tiempo, y escrito así como un sistemita dinámico son todas las variables en las que yo tengo la prescripción esa determinística, ¿no? X punto igual a algo, entonces en este caso las variables eh, dinámicas son x e y que uno sabe en este problema que analíticamente lo puede integrar, y que la serie temporal, digamos, es esto, es x es un seno de omega 0 por t, que tendrá pinta si uno la grafica en el tiempo, ¿no? Entonces, si uno quiere graficar en vez de x versus tiempo, mostrar cómo es esta trayectoria en el espacio de fases, uno analíticamente puede calcular la velocidad, que va a ser simplemente derivar esto, y después el espacio de fase, ¿no? Entonces nada, tengo que graficar la trayectoria en un espacio que sea x punto y x. Y en este caso se ve como una trayectoria cerrada, que es una elipse, ¿no? Entonces esta es la trayectoria en el espacio. Ahora, uno se podría hacer la pregunta de si, suponer que uno mide el x, y cuando uno mide, ustedes saben que no mide señales que son continuas, sino que mide conjuntos de puntos eh, a los cuales les asocia un tiempo, y en general los experimentos, uno tiene una frecuencia de sampleo o de muestreo particular, entonces están x espaciados temporalmente, y que el x, bueno, entonces va a ser algún vectorcito que sea x0, x1, x2, que lo que quiere decir es que x0 es el valor de x a tiempo 0, x1 va a ser el valor de x a tiempo dt, x2 va a ser el valor de x a tiempo 2 dt, y bueno, el último va a ser el valor de x a tiempo t final. Entonces yo lo que quiero que veamos en este ejemplo es que si uno, que noten que si yo tengo mi vector de los x, y que si por ejemplo yo, para cada valor de los x, siempre tengo este problema, si para el x0
lo que agarro es x0 y x un tiempo después, por ejemplo, 2 tiempos después, y me formo un vectorcito que sea el x0 y el x3, y después voy al x1 y me agarro el x1 y el x4, y entonces para cada punto ahora voy a pasar a tener un vector de 2 componentes, que va a tener, digamos, en general esta pinta que es xn más t, y lo hago para todos los puntos de mi serie temporal, que después, entonces para cada punto ahora yo voy a tener un vector de 2 componentes, que es x en ese valor y x en un tiempo después, y que si yo grafico ahora x en n más t y x en n, lo que veo es esto. Es de nuevo, una trayectoria que se cierra sobre sí misma. Y que bueno, nada, por ejemplo, este violeta que está acá es este de acá, que es x en 0, y la componente en i es este violetita de acá, justo los colores son medio malos, pero es 1, entonces, bueno, nada, ese va a ser el 0, 1, que es este punto de acá. Y después este de acá, que es el celestito, bueno, este vendrá de haber agarrado, estamos en x igual a 1, a ver, creo que yo los había marcado acá. X casi 1 y más o menos 0,25 y etcétera, ¿no? ¿Se entiende? Yo acá marqué algunos, pero uno lo hace para todos. Entonces, nada, lo que quiero que veamos es que a partir de solamente X, la serie temporal de X, y sin calcular punto ni nada, yo si hago este truco de para cada punto formarme vectores de 2 componentes y grafico la componente y la componente en X, lo que veo es este vector de los X se me transforma en este espacio ahora bidimensional en una trayectoria cerrada que se parece un montón a la trayectoria en el espacio de espacios original del problema. Entonces, bueno, la pregunta de cómo pasar de una única variable escalar S, que es lo que yo mido, a un espacio de fases multidimensional, esa pregunta está, digamos, respondida en el teorema de embedding o el teorema de Tagen. Entonces, bueno, repasémoslo. Están ahí, ¿no? Sí, me están escuchando. O están haciendo los ejercicios de cosas. Sí, sí, sí. Fuerte y claro, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, bien. Lo que decía el teorema, yo, fiel al estilo digamos, informal, se los voy a decir así como en lenguaje muy llano. El teorema es más fuerte de lo que yo voy a decir, pero bueno, para una práctica y transmitir la idea me parece que es bastante razonable. Entonces lo que dice el teorema es, supongamos que uno tiene un sistema dinámico constituido por variables que yo voy a agrupar en este X en negrita, que son nada, el vector de donde están todas las variables dinámicas del problema, y que, bueno, nada, el xn me va a determinar el xn más 1. Esto es lo que quiere decir es que, bueno, nada, xn más 1 va a ser una función del xn, es decir, que hay una regla determinística que me dice, dado el xn, cuál es el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, nada, supongamos que tenemos un sistema dinámico y que uno logra medir una única variable escalar S. Entonces, lo que me dice que, bueno, nada, que la estructura geométrica del espacio de fases se va a poder recuperar a partir de esa única variable S, y se va a poder recuperar en un espacio que está constituido por estos nuevos vectores que yo llamo I negrita, que están formados por el S en algún tiempo y retrasos tiempos posteriores, ¿no? Entonces, nada, dada una única variable S, lo que me dice el teorema es que vamos a poder recuperar la estructura geométrica del espacio de fases armando los vectorcitos que sean S en tiempos y S en tiempos posteriores. Entonces, por ejemplo, de nuevo, ¿qué sería hacer un embedding de dimensión 3? Yo voy a tener mi vector de los S, y
Si tomo un paso temporal que sea 2, nada, el vector I0 va a ser agarrar el S0, el S2 y el S4. ¿No? El I1 va a ser el S1, el S3 y el S5. Es decir, agarro el S en ese momento, el S un tiempo 2t después y un tiempo 2 veces t después. Entonces, en este caso, en este ejemplo, se escribiría así, Sn más 2, Sn más 4. Entonces eso es hacer un embedding, es a partir de una única variable escalar, pasar una representación de más dimensiones, multidimensional. Entonces, algunas observaciones de esto es lo que me asegura. El teorema es que el nuevo espacio IN, que está constituido, como veíamos recién en el ejemplo, por hacer esto de los retrasos con la variable S, que uno mide, entonces el nuevo espacio I se relaciona con el espacio de fases original X a través de transformaciones que son suaves y diferenciables. Entonces acá yo en esto lo que les quise mostrar, este de acá es digamos, el espacio de fases del Rosler, que uno agarra, no sé si ya creo que están familiarizados con el Rosler, o sea, uno tiene X punto y punto Z punto, integra eso para algunos valores de parámetros, y si grafica esa trayectoria en el espacio de fases, se ve así, ¿no? Y esto de acá, en el lado izquierdo, es también haber integrado el Rosler, pero decir, bueno, en realidad yo, en vez de tener X de t y Y de t, Z de t, voy a pensar que tengo X de nada más. Y entonces, teniendo el X de t como una tira de numeritos, lo que voy a pasar es a un espacio tridimensional, que se va a hacer xn más un t grande, y xn más 2t grande. Y fíjense que si uno elige un t grande, xn más 2t grande sería esto. Si uno elige un valor de t razonable, vamos a discutir cómo hace uno. Nada, digamos, esto es bastante sorprendente que la reconstrucción es muy parecida al original. Y esta característica que tiene el rock, que les contaba Juan el otro día, que si uno empieza por acá, sube y termina del lado de adentro, eso se recupera en la reconstrucción. Uno empieza por acá, sube y termina del lado de adentro. Es decir que yo puedo pasar del de la izquierda al de la derecha, simplemente, digamos, agarrando esto y agarrando esta parte de acá y subiéndola un poquito, como si uno lo estira un poquito y ya está. Ahora no se ve nada, pero nada, eso es lo que quiere decir que son transformaciones suaves y diferenciales, o sea, yo no tengo que cortar nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que, en teoría, uno, trabajando con el espacio de fases, digamos, reconstruido, a partir de una única variable escalar, puede aprender tanto como si tuviese, digamos, todas las variables del problema, ¿no? Que es, bueno, es bastante poderoso. Otra cosa que nos dice el teorema, a ellos les mostré el Rosler para un embedding de dimensión 3, pero bueno, ¿cómo hace uno para elegir la dimensión? Y eso el teorema no nos lo dice, pero sí nos dice cuál es la mínima dimensión en la que vamos a tener una reconstrucción razonable en el siguiente sentido. Me dice que si uno tiene un atractor de dimensión dA, entonces el teorema nos va a asegurar que en dimensión de embedding de que sea 2 veces la dimensión del atractor más 1, vamos a poder desdoblar la dinámica, en donde desdoblar lo que quiere decir es que vamos a poder dibujar digamos, esto como si fuese una trayectoria en donde no hay autointersecciones. ¿Okay? Entonces, nada, también hay una observación es que la dimensión del embedding no va a ser necesariamente la dimensión del espacio de fases original. Y lo que les decía recién, y que es lo que vamos a estar discutiendo un par de ejemplos que les quiero contar ahora, no tenemos una receta para elegir el retraso temporal t,
ni tampoco para elegir la dimensión del embedding. Entonces, bueno, cómo elegir T y cómo elegir la dimensión del embedding es algo que quería charlar un poquito. ¿Qué onda con esto? ¿Están ahí más o menos? ¿Se acuerdan un poco de esto que lo vieron con Gabo? Si les digo embedding, están ahí. Vale, bueno. Entonces, bien, el primer ejemplo es que agarremos una parametrización de una órbita de periodo 2, o sea que supongamos que nuestra serie temporal es x de t, que sea el seno de alguna frecuencia más eh, nada, 3/4 del seno de la mitad de la frecuencia. Entonces, nada, esto se repite a cierto tiempo y esto se repite cada 2 veces ese tiempo. Y lo que nos dice es que hagamos un embedding de dimensión 2 para esa serie temporal y que exploremos distintos valores de retraso temporal t, que comparemos el valor del retraso temporal t con escalas del problema y bueno, nos pregunta si dimensión 2 es la dimensión correcta para hacer el embedding de esta órbita. Entonces, bueno, hagámoslo. Lo primero que uno hace es, y ahí se ve, me quedó un poco traslúcido las contribuciones, pero ahí en azulcito deberían ver el primer término, que es un seno que yo lo puse de 2 Hz, o sea, se repite cada 2 veces, ese sería el primer término. Está la otra, que es la más lenta, que está en rojo, que se repite cada 1 segundo, o sea, es 2 Hz dividido 2 Hz. Y digamos, el X, entonces es este verde de acá, ¿no? Bueno, entonces, si yo quiero armar un embedding en dimensión 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada, para cada punto tengo que agarrarme ese punto y un punto un tiempo posterior. Entonces, ya lo hice, me armé, digamos, el código que hice fue esto. Me armé una lista que sea el X, la componente en X del embedding, la componente en Y del embedding, y después recorrí todos los valores de X, este es el for, recorro todos los valores de X, y en la componente X del embedding guardo el valor de X en ese lugar, y en la componente Y del embedding lo que pongo es el valor de X en el lugar más un tiempo posterior, ¿no? Que es esto que dice, es esto que dice acá. X en el lugar K y X en el lugar K más T. Y acá entonces, a ver si puedo hacer un poco de zoom para que lo vean mejor. El embedding es de dimensión 2 para distintos valores de t. En el panel de acá arriba a la izquierda está para t igual a 1, o sea, agarro en la serie temporal, agarro el x en el lugar y en x en el lugar siguiente, y así. Lo que veo es que, bueno, nada, esto está, como hay bastante correlación entre puntos, esto se parece bastante a una recta de pendiente 1, y a medida que yo voy aumentando el valor de t, o sea, me fijo x en un lugar y en x en un lugar cada vez más grande, lo que veo es que esto de acá se va abriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este que tengo acá abajo a la derecha, un t igual a 12, que corresponde a ver x en un tiempo y en un tiempo que es 0,12 segundos después, ya tengo un buen dimensión 2. Entonces, si yo quiero comparar cuánto es el retraso temporal con alguna escala del problema, bueno, acuérdense que uno tiene una escala lenta, que era la que se repetía cada 1 segundo, y después tiene una escala más rápida, que era la que se repetía cada medio segundo, o sea, que la componente que viene de los 2 Hz, y que para cuando yo hago un retraso temporal que es 0,12 segundos, que es más o menos un cuarto de la escala rápida, tengo un buen embedding. Entonces, como moraleja de qué t usar, algo que puede hacer, bueno, nada, ver las escalas temporales de su problema y elegir una fracción de la escala rápida, puede ser un buen primer candidato. Bien, entonces les pregunto,
este embedding de dimensión 2, ¿está bien? Claro, eso, exactamente eso que les quería preguntar. Este podría ser el espacio de fases de mi problema. No, no, dale, dale, dale. Facundo ya nos contesta, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa acá? Acuérdense que lo que uno quiere hacer es, de alguna manera, reconstruir cómo se ve esta trayectoria en el espacio de fase. Entonces, si la trayectoria se viese así en un espacio de dimensión 2, claro, perfecto. No podría ser. Sí, no podría ser porque se cruza, que eso es lo que dice Flor. Ahí vamos. Entonces, fíjense que sin importar el valor de retraso temporal que yo haya elegido, siempre voy a tener esa autointersección de la curva. Entonces, cuando uno tiene una autointersección, tiene que ir una dimensión más. Ahora quiero charlar eso que estás preguntando. Facundo pregunta si la dimensión de la trayectoria es 1. Entonces, fíjense que, claro, bueno, si yo hago un embedding de dimensión 3, lo que se ve es esto. Entonces, ahora agarre x en el lugar n, x en n más un t, y x en n más 2t. Y la curva esta se ve así. Entonces vengo por acá, no sé si ven mi cursor, ¿ustedes ven mi cursor? Vengo por acá, después subo, bajo por acá y así. Entonces, fíjense que como nosotros estábamos viendo la proyección de esta curva sobre un espacio bidimensional, veíamos que los puntos rojos y azul, que eran el lugar de la intersección, estaban en el mismo lugar. Es decir, en dimensión 2 se intersectaban, eran en el mismo punto. Pero cuando yo voy a dimensión 3, en realidad el punto azul y el rojo no están en el mismo lugar. Esa autointersección era una aberración, si quieren, por estar viendo una trayectoria en un espacio una trayectoria que su dimensión natural es dimensión 3, y la estábamos viendo aplastada o proyectada, como si uno le proyectada quiere decir como si yo hubiese puesto una lamparita acá y estuviese viendo la sombra, proyectada en un espacio de dimensión 2. Entonces, bueno, nada, eso, las autointersecciones de la órbita son producto de proyectar en un espacio de dimensión 2, y lo que decía Facu, que para desdoblar correctamente uno tiene que ir a dimensión 3, o sea, el embedding de dimensión 3 me va a deshacer esa proyección. Y lo que vos preguntabas, Facu, la dimensión de la trayectoria en este caso, sí, es una curvita que uno puede parametrizar con un único numerito, y entonces es algo de dimensión 1, y lo que nos decía el teorema de Takens es que si la dimensión de tu tractor en este caso es 1, bueno, la dimensión del embedding mínima en la que seguro que tenés autointersecciones es 2DA más 1, que esto en este caso era 3. Y efectivamente en dimensión 3 no tenemos autointersecciones y la dinámica está bien desdoblada. Pero en el caso del oscilador armónico, también de A1, digamos, el teorema nos dice que en dimensión 3 estamos bien, pero estamos de alguna manera, en dimensión 2 estábamos bien, o sea, dimensión 3 era como demasiado. En este caso le pega justo, pero a veces estamos sobreestimando la dimensión. Como la dimensión mínima tenemos autointersecciones, pero puede ser que con dimensiones más bajas tampoco tengamos. Bueno, entonces, la elección de los retrasos temporales, está bueno empezar con preguntándose cuáles son las escalas temporales de su problema, del problema que uno tiene, y jugando con alguna fracción de la escala más rápida. Y yo ahora lo que les quiero contar es cómo poder determinar cuál es la dimensión del embedding de manera algorítmica. Entonces, ¿cómo elegir la dimensión del embedding? ¿Cómo elegir la dimensión del embedding? La pregunta quiere decir cómo pasar de la variable escalar que yo medí a un espacio multidimensional en donde yo no tengo intersecciones. Eso es
una reconstrucción del espacio. Que dicho de otra forma, lo que quiere decir, que creo que a mí me gusta más esta forma, quiere decir que si yo me di una única variable escalar, si yo me pregunto cuál es la mínima dimensión de un sistema dinámico que reproduzca eso que yo me di, entonces es esta misma pregunta. Es decir, si yo me di un X que tiene cierta pinta y me quiero preguntar, bueno, ¿cuántas ecuaciones tengo que escribir para poder reproducir este X? Bueno, es esta misma pregunta, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo elegir la dimensión del embedding? Lo que nosotros vamos a querer es bueno, yo lo que les voy a contar es un criterio que se llama el criterio de pasos primeros vecinos, eh, que es un criterio muy, muy razonable, o sea, cumple eh, con la condición de que para que un criterio sea bueno, que cuando uno se lo cuentan parece muy natural, y espero que así parezca, si no es porque lo estoy contando mal, porque en realidad el criterio está bueno. Pero lo que dice el criterio es, nada, lo que nosotros vamos a querer es que cuando hagamos el embedding, los puntos de mi embedding, o sea, los puntos de esa trayectoria, sean cercanos por la dinámica del problema, y no porque yo estoy, digamos, en un artefacto de proyección. Es decir, en el ejemplo prototípico de la órbita de periodo 2, en la órbita en el M de dimensión 2, yo tenía que los puntos azul y rojo estaban súper cercanos, la distancia RD es la distancia en dimensión D, que en este caso es 2, o sea, el R2 en la órbita esa, en el embedding de dimensión 2, entre los puntos, llamémoslos A y B, R2 entre los puntos A y B era 0. Pero yo cuando fui a dimensión 3, la distancia en la que estaban los puntos A y B, el RD más 1, era distinta, era bastante grande, de hecho. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros queremos es, de nuevo, que los puntos de embedding sean cercanos por la dinámica del problema y no porque yo estoy teniendo este proyección. Entonces, el criterio lo que dice, bueno, vos agarrate tu serie temporal X y armate un embedding de dimensión D. No sé. En este caso yo lo hice genérico. Entonces, el embedding de dimensión D va a estar constituido por vectorcitos que va a ser x, xn más t, xn más 2t, etcétera, hasta d menos 1t. Que para cada punto de tu embedding de dimensión d, vos le busques el vecino más cercano. En el caso que yo les estaba contando de la órbita de periodo 2, el punto más cercano del punto A, que habíamos llamado el lugar de la intersección, va a ser el punto B, es decir, el punto rojo. Entonces, lo que dice es, bueno, hacete el embedding al punto del embedding, buscar el más vecino y calcular la distancia euclídea. La distancia euclídea es hacer la resta de los vectores, o sea, componente a componente, y elevar las componentes al cuadrado y sumarlas. ¿Sí? Y ahí entonces hiciste un embedding de dimensión t, a cada punto le buscaste su más cercano y le calculaste a qué distancia cercana. Ahora, lo que uno hace después es hacer un embedding de dimensión d más 1. O sea, vamos a una dimensión más. Entonces ahora los puntos de mi embedding en este espacio multidimensional van a ser los mismos que yo tenía antes, pero un componente más que es n más d por t. ¿Sí? Y ahora, en esta dimensión extra, yo lo que voy a decir es, che, el vecino de dimensión d, ¿a qué distancia está? Entonces voy a calcular a qué distancia está ahora, a qué distancia están ahora en dimensión d más 1. Y eso es hacer esta cuenta de acá, que es simplemente la distancia de dimensión d, y como yo agregué una componente más, es simplemente sumarle la resta de las componentes extras al cuadrado. ¿Sí? Y entonces vamos a decir, lo que dice es que la diferencia
diferencia entre las distancias en dimensión D y dimensión D más 1 es mayor que un cierto umbral, de nuevo, si las diferencias entre las distancias de puntos vecinos en dimensión D es, vamos a hacer de nuevo, si la distancia en dimensión D es mucho mayor o mucho menor o muy distinta a la distancia en dimensión D más 1, entonces vamos a decir que son falsos vecinos, son vecinos producto de proyectar en un espacio de menor dimensión. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el caso de la órbita, el R en D más 1, o sea, si uno da esta cuenta, el R en D menos el R en D más 1, le va a dar que hay mucha diferencia entre las distancias. Entonces, en ese caso, teníamos falsos vecinos. ¿Entiende esta idea? Sí. Bueno, bien. ¿Me escuchan bien? Porque me está apareciendo el cartelito de tenés conexión inestable, no sé si. Quéjense de última. Bueno, entonces ese es el criterio. Perfecto. Y yo lo que hice, dale, hago eso, hago eso. Dale, probemos. Em, en el collab, em, en el collab, eh, algo que agregué es cómo aplicar esto de los falsos primeros vecinos al atractor de Lorentz. Y nada, medio que me copé con un trabajo de este Henry Abarbanel, que también es un librito que está muy bueno, de análisis de series temporales. Creo que Cabo se los dijo, yo les recomiendo que lo chusmen, está muy copado. Que nada, en ese trabajo, es un trabajo de este tipo del 92, que agarra el atractor de Lorentz y pone a prueba este criterio de los falsos primeros vecinos. Entonces, nada, yo lo que hice acá fue agarrar el Lorentz con estas ecuaciones que están acá arriba, con cierto valor de los parámetros y nada, integrar un rato largo. Entonces, las variables de Lorentz son x y z, y si uno, como es x en función del tiempo, y en función del tiempo, y z en función del tiempo, tiene esta cosa tan ruidosa, o parece ruidosa, así, como medio no periódica, y que si uno grafica esa trayectoria en el espacio de fases, tiene la maraña esa que parece, no sé, yo estoy viendo Dark y aparecen estas bolas así, me hace acordar, pero aparece esta maraña que es simplemente la trayectoria en el espacio de fases. Entonces el ejercicio es el siguiente. Que uno suponga que mide realmente el x de t y, bueno, nada, que suponiendo que uno solamente tiene el x de t, usemos el criterio de falsos primeros vecinos. Sí, sí, no, Dark yo estoy muy ofendido, bueno, pero si quieren después charlamos, pero bueno, usando el criterio de falsos primeros vecinos, que determinemos la mínima dimensión necesaria para reconstruir el espacio de fases. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eh, a ver, esto es un algoritmo. Vamos a ver si me siguen con esto medio en el aire. Uno, ¿qué es lo que hace? Hace un embedding de dimensión 1 que es simplemente agarrar x, eh, para cada punto me quedo con ese punto, no hago ningún retraso. Entonces voy a tener x igual, estoy escribiendo, espero que se vea, x0, x1, perfecto. Después el xn, tuki, 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 un x que voy a llamar xr, y después, bueno, nada, hasta el final, ¿no? Hacer un embedding de dimensión 1 es lo más aburrido del mundo, es para cada punto me quedo con el mismo punto. Entonces lo que hago es, para cada punto, me busco cuál es el vecino más cercano, cuál es el que está a menor distancia. Entonces, por ejemplo, para el xn, supongamos que para el punto xn, su vecino más cercano,
Uno pensaría capaz que es el siguiente, ¿no? Que es el siguiente en el tiempo, es el que está más cerca, pero no, bueno, no necesariamente. Fíjense que esto, no necesariamente, entonces supongamos que el más cercano es el XR. Y entonces, bueno, nada, buscar el vecino más cercano y calcular la distancia euclídea. Llamemos la distancia euclídea esa R1. Y lo que me dice es, bueno, nada, después lo que tengo que hacer es ir ahora a dimensión 2. Entonces, en dimensión 2, para este punto xn, ahora voy a tener un vectorcito in, que es el vector que está constituido por, en la primer componente, el xn, y después en la segunda componente, el x en n más un t grande. Y después para el vecino más cercano de dimensión 1, el vectorcito va a ser un IR, que va a ser el XR, estoy quedando sin lugar, XRN en el primer lugar, y el XR en N más T en la componente Y, ¿no? Y entonces ahora, teniendo estos dos vectorcitos, IN y el IR, le busco ahora la distancia euclídea. Entonces ese me va a dar el R de más 1, el R2, que es la distancia en dimensión 2 del punto XN. Y entonces, lo que me dice el criterio es que si la distancia esta creció mucho, lo que voy a decir es que es un falso vecino. ¿Sí? Y entonces, una vez que hago eso para todos los puntos de dimensión 1, ahora lo hago, empiezo de nuevo, que son esos dos pasos de acá. Entonces, ahora yo empiezo de nuevo. Hago un embedding de dimensión 2, voy a tener todos puntos que se van a escribir como esto que está acá, xn, xn más t. A cada punto le voy a buscar su vecino más cercano, que no necesariamente era el vecino más cercano de dimensión 1, que yo ahora lo hice de dimensión 2. Es decir, yo ahora voy a tener esta trayectoria en un espacio de dimensión 2, y a cada punto le busco el vecino más cercano y no necesariamente es el que yo había entrado antes. Entonces, para los puntos de dimensión 2 le busco el más cercano y le calculo cuál es la distancia a la que están. Ahora voy a dimensión 3 y me fijo, che, en dimensión 3 la distancia entre los vecinos más cercanos ¿creció mucho o no? Si la distancia creció mucho, digo que eran falsos vecinos y nada, sigo. Y eso lo tengo que hacer para todos los puntos. Entonces, ahora les voy a mostrar qué es lo que se ve. Entonces, acá en el eje, lo que estoy mostrando en el plot de la izquierda, es cuál es el porcentaje de falsos primeros vecinos en función de la dimensión del embedding. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que en dimensión 1, de todos los puntos, más o menos, digamos, de todos los puntos, casi todos tenían falsos primeros vecinos. Es decir, el 100%, casi el 100% de los eran falsos primeros vecinos. ¿Eso qué es lo que quiere decir? De nuevo, que los que eran vecinos en dimensión 1, cuando yo voy a dimensión 2 ya no son más vecinos, porque la distancia creció mucho. Ahora, en dimensión 2, el porcentaje de falsos primeros vecinos anda por 50%. Es decir, más o menos la mitad de los puntos, cuando yo voy a dimensión 3, se alejan bastante. Y cuando ya estoy en un embedding de dimensión 3, el porcentaje de falsos primeros vecinos es bastante chico. Entonces, y si sigo creciendo, nada, me quedo en casi cero. Entonces, ¿qué es lo que uno determina con este criterio? Que más o menos en dimensión 3 o 4, uno tiene puntos en el embedding que están cerca por la dinámica y no por aberraciones de proyección a espacios de menor dimensión. ¿Sí? Entonces, con este criterio uno puede decir, bueno, con un embedding en dimensión 3 o de dimensión 4, yo puedo reconstruir un espacio de fases en donde los puntos estén cerca por la dinámica de mi problema y no por pavadas de proyección. Entonces, con respecto a lo que yo les decía antes, si uno hubiese medido, esto fuese un experimento en donde no sabe de qué ecuaciones vienen, o, nada, uno no sabe qué variables son las que están involucradas en su problema, mide el X, hace el embedding, o hace este criterio, y dice, bueno, yo más o menos con un sistema que tenga entre 3 o 4 dimensiones voy a poder reproducir
la trayectoria que yo me di. ¿Qué onda? ¿Tienen dudas con esto de los falsos primeros vecinos? Está el código en el Colab. De nuevo, no quise entrar mucho en detalle, pero si quieren lo charlamos. Si quieren lo charlamos. Bueno, voy a tomar. Bueno. Bien, nada. Y después en la práctica, en el Colab, lo que van a ver es un ejercicio en el que lo que uno hace es poner a prueba, esto es algo parecido que algo que les contó Gabo, que él había estado haciendo con autoencoders, es poner a prueba si uno recupera correctamente la topología del subsistema haciendo un embedding. Entonces acá, en la figura de la derecha, lo que está es el Rosler, al que yo le busqué la órbita de periodo 1, que es la roja, y una órbita de periodo 2, que es la naranja. Y cómo hice para hacer eso está en el Colab, pero nada, capaz que como si está medio trabajo en el de mapa, por ahí les viene bien chusmearlo. Lo que hice fue armar una sección de Poincaré acá, que corresponde a x igual a 0 y negativo, es pedir esa condición. Y entonces lo que vi fue cuánto valen y z al cruzar esa sección de Poincaré. Y entonces después lo que hice fue armarme los mapitas, es decir, armarme, por ejemplo, in más 1, in, que da, no me acuerdo si da algo así, probablemente lo estoy haciendo mal, y después buscarle el punto fijo a ese mapita, que es decir, buscar cuál es el que está más cerca de la recta de identidad, ¿no? Y entonces, bueno, nada, de alguna manera, buscar la órbita de periodo 1 es buscar el punto fijo del mapa ese haciendo la sección de Poincaré, y numéricamente por ahí les parece importante hacerlo. Y después está el desafío de, en vez de trabajar con el espacio de fases original del Rosler, que es el X y Z, es que ustedes agarren, por ejemplo, el X del Rosler y se armen el embedding en dimensión 3, y que de nuevo al embedding de dimensión 3 le tomen alguna sección de Poincaré por acá, le busquen las órbitas periódicas y vean que pasa esto, que la órbita de periodo 2, fíjense que acá en la figura no se ve muy bien, pero si uno empieza por acá, ahora me voy a poner naranja, si uno empieza por acá, uno le pasa por atrás a la órbita de periodo 1, le pasa por atrás, después da la vuelta y vuelve a entrar por la parte del medio. Es decir, que es como que estuviesen, una está enroscada sobre la otra. Y en el embedding también se ve lo mismo. Si uno empieza por acá, sigue por acá, tuki, 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 le pasa por atrás, y después haciendo este doblez, cae al medio de nuevo. Es decir, que el enrosque de estas órbitas se recupera correctamente haciendo el embedding. Es como para jugar con esta idea de que uno puede recuperar correctamente la geometría de su problema haciendo un embedding con una única variable. Bien, y después, algo que les quería contar, ya con esto termino, fui muy rápido, todo así es como medio divulgativo. Me parece que, claro, eso, Débora, recuperar la cantidad de veces que se enroscó. Todo medio divulgativo porque para mí el juego está en que ustedes después agarren los collabs y se pongan a jugar ustedes, y también sé que están pensando en los problemas, así que está bueno que dejemos tiempo para consultas. Pero ahora les quiero contar una mini historia donde uno puede usar algo así. Y vieron que Gabo hoy les estuvo contando que
en el proyecto que estamos haciendo nosotros, estamos queriendo medir algo que nos dé cuenta de cuál es el volumen de un canario. Y lo estamos haciendo con unos sensorcitos Hall, que un sensor Hall es nada, un sensor que mide flujo magnético. O sea, vos le acercas un imán y la salida del sensor, no sé, crece o se lo alejás y la salida decrece. O sea, te da una medida de cuál es el flujo magnético a través del sensor. Sí, bien. Entonces, bueno, en Lago 6 y 7, nuestro proyecto con uno de mis mejores amigos, con Seba Geli, con Juan como Gabo era el director bueno, Juan era el director malo. Fue desarrollar un método para eso, para medir el volumen, una medición indirecta del volumen de un ave y llegamos, convergimos esta idea del sensor Hall. Pero nada, más allá de eso, este es un experimento que hicimos que fue agarrar el sensorcito Hall, que tiene una pinta cuadradita así, con 3 patitas, y le pusimos un campo magnético que variase con cierta frecuencia que fijábamos nosotros. Y entonces acá lo que estamos haciendo es poner un campo magnético que tiene una frecuencia de 15 kHz y ver cuál es el voltaje de salida del Hall. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, nosotros teníamos unos datos medio ruidosos, entonces los filtramos. Y cuando uno ve el espectro de las que medimos del Hall, lo que uno ve es que efectivamente en 15 kHz, que es estoy hablando de este gráfico de arriba, en 15 kHz, perdón, uno tiene una componente del espectro súper fuerte, que es lo que uno esperaría, ¿no? Digamos, frecuencia más baja, decíamos, no sé, teníamos un campo de 2 Hz, la respuesta del Hall era una señal que variaba 2 Hz. Pero en 15 kHz nos encontramos esto, que tenemos una componente fuerte de 15, tenemos un pasto bastante grande, ¿no? ¿Y qué es lo que uno puede hacer? Bueno, nada, algo que uno puede hacer es esto de los falsos vecinos y preguntarse, bueno, cuál es el embedding que yo tengo que hacer para ver la trayectoria. Y más o menos en dimensión 3 iba bien. Entonces, cuando uno hace el embedding de 3 de la señal, lo que he visto de acá es esta especie de toro que nada, es un toro que está medio gordito. ¿Sí? Y si uno agarra un seno de 15 Hz, que es lo azul, y le hace el embedding, se ve como esa trayectoria así, eh, más, más azul y mucho más finita, ¿no? Entonces nosotros esperábamos que tener eh, eh, un embedding que se parezca a la trayectoria, pero cuando nos encontramos es con este toro más lleno y como, bueno, nada, parece que hay algo más. Entonces, una pregunta sería, che, lo que vos estás viendo es por la dinámica de la respuesta de tu sensor, la frecuencia de comportamiento caótico, qué sé yo, de seguir al forzante y entrar en órbitas de periodo más raro o tenés entonces yo les que hacer, ejemplo, sección de Poincaré acá, y ves cómo son los puntitos que están cruzando. Yo les voy a preguntar si están ahí. Si esto fuese ruido, ¿ustedes qué esperarían ver? ¿Se entiende la pregunta? Yo voy a tomar, esto es como un torito, le tomo la sección de Poincaré y, bueno, nada, me pregunto si esto fuese ruido,
¿Qué esperarían ver? Se importa mucho. Puntos random, tal cual, lo que dice, yo coincido con vos, Adán, eh, que sí, alrededor de bueno, cuando hace la sección con Care, lo que uno tiene son puntos que, a ver, todos están teniendo, Facu, vos estás escuchando o... Ok. Bueno, no sé si están escuchando, igual que ya estaba terminando. Ahora se escucha bien. Bueno, nada, ya estaba terminando, igual esta es fíjense, la última diapositiva. Eh, Nada, entonces en este caso, sin hacer digamos, seguramente es un problema que uno tiene que estudiar más, pero en principio nada, como era transmitirles que cuando uno tiene una señal así, que se pregunta si lo que está viendo es esto o hay algo atrás, eh, eh, hacer un embedding, hacer una sección de pared y preguntas. Entonces, por ejemplo, si uno tuviese un par de DAF, que es las ecuaciones, a ver, ahí estoy moviéndome las diapositivas. El oscilador de Duffing, a ver si, a ver, tiene esta ecuación de acá, es más que está forzado periódicamente, y lo fuerza a una frecuencia que sea, no sé, 0,22 Hz, que es lo que está marcado ahí entre las líneas rojas, tiene esa componente fuerte, que es la frecuencia del forzante, pero también tiene un pasto bastante fuerte. Y que si uno agarra, ustedes agarran el Duffing, que eso está en los Colab, y le hacen una sección de Poincaré que es ver dónde están X punto en forzante, lo que no es una estructura así como una cosa llena, eh, medio grande, como decía Facundo, sino una estructura, eh, digamos, bastante ordenada. ¿Sí? Y bueno, Lab tiene el ejercicio de laughing, hacer esa sección de Poincaré, esa cosa tan mierda, y después trabajar con el espacio reconstruido y también tomar la sección de Poincaré y ver que uno repite todo parecido. Bueno, em, nada, medio que yo quería mostrarles esto, me parece que ustedes agarren y jueguen con Lab, y, y si tienen más charlas en una break room o cuando quieran por mail, pero nada, un poco la idea que hace entonces era repasar el tema de embedding, o algo con algunos ejemplos, retrasos temporales, hablar de algún criterio para establecer la dimensión. Y ahora hago, a ver, sí, Sí, estuvo buenísimo, gracias Facu, la verdad que estuvo bárbaro. Yo quería hacer un único comentario, así, ya que estamos eh, digamos, en esta imagen final. Eh, Nosotros en su momento, en el curso, hablamos de las variedades invariantes de puntos fijos, y así como hablamos de variedades invariantes de puntos fijos, podríamos haber hablado de las variedades invariantes de órbitas periódicas.
Lo que quería señalar es que toda esta estructura que uno ve en un atractor extraño, en el mapa de un atractor extraño, a diferencia de un conjunto de puntos random, es justamente el conjunto de puntos conviviendo con las variedades invariantes de todas esas órbitas periódicas. O sea, que esas formas retorcidas y en apariencia caprichosa que se van plegando sobre sí mismos son las variedades invariantes de todas esas órbitas periódicas que el atractor va esquivando y le van dando toda esa estructura. Pero esta idea, Facu, que quisiste compartir de cómo identificar la existencia de estructura o no como una asignatura de que la solución compleja que vos tenés es ruido o no, me parece súper interesante y me parece una gran historia. Cuando uno tiene un atractor extraño, un sistema determinístico que es complejo pero determinístico, tiene todas esas asignaturas de estructura que son esas restricciones globales dadas por las variedades con las que el sistema tiene que convivir. Bueno, bárbaro, Facu, la verdad que estuvo súper linda y súper clara. Bueno, buenísimo. Sí, escúchame, se te escucha bastante entrecortado. ¿Te van a venir a rescatar tus compañeros, Juan y Santi, para las consultas? Sí, sí, estamos. Bárbaro, Ahí porque a Facu estamos. lo estamos perdiendo en el éter, así que necesitaba que viniera la caballería y a rescatarlo. Sí, sí, acá estamos, acá estamos. Bueno, buenísimo, gente, ahora sí me despido, me voy a comer. Chao a todos. Chao. Bueno, buenísima la clase, Facu. Bueno, Juan se ofendió. Sí. ¿Eh? No, dicen que Juan se ofendió porque dije que era malo. No, no.